El descenso de Diane. Diane siempre se había destacado por su inquebrantable determinación. Sus colegas admiraban su tenacidad y su jefe elogiaba a menudo su habilidad para mantener la calma bajo presión. Pero al subir al ascensor frío y tenue de su edificio de oficinas en una noche fatídica, su valentía sería puesta a prueba. Presionó el botón para el sótano, preparándose para otra larga noche de trabajo suplementario. Pero a medida que el ascensor comenzó a descender, un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que no se detenía en su destino previsto. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando la primera vista inesperada, un largo pasillo tenue. Las luces fluorescentes parpadeantes revelaban paredes revestidas de tuberías oxidadas y maquinaria desgastada. El aire estaba cargado con el olor a humedad y desidia. La confusión se apoderó de ella, ya que se suponía que el sótano era un área de almacenamiento bien iluminada, no este pasaje misterioso. Con manos temblorosas, presionó el botón para su piso, desesperada por dejar atrás el pasillo extraño. Las puertas se cerraron y el ascensor continuó su viaje hacia lo desconocido. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, Diane se encontró en un piso completamente diferente. Esta vez, entró en un bosque sombrío, una visión surrealista que le erizó la piel. El ascensor la había llevado a un lugar que no debería existir en su edificio de oficinas. Los árboles se cernían sobre ella, proyectando sombras inquietantes en el suelo del bosque. Podía escuchar los aullidos distantes de lobos y el susurro de las hojas, pero también había algo más. Susurros como las voces de los condenados, parecían llamarla más profundamente en el bosque. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la realidad imposible ante sus ojos. Sin otra opción, presionó el botón una vez más, mientras su pulso se aceleraba. El bosque desapareció cuando las puertas se cerraron y el ascensor continuó su enigmático descenso. La tercera parada fue la más perturbadora de todas. Cuando las puertas se abrieron, Diane se encontró en una vasta caverna subterránea. El techo se alzaba increíblemente alto con una superficie adornada de hongos luminosos que bañaban el espacio en un resplandor inquietante y etéreo. Un río subterráneo fluía por la caverna, sus aguas tan negras como el abismo más oscuro. Mientras miraba al abismo, vio figuras grotescas y sombrías merodeando por el borde de la caverna, sus ojos brillaban con malicia. Sabía que no estaba sola en este lugar tenebroso y ese pensamiento le hizo estremecer. Sin dudarlo, presionó frenéticamente el botón para su piso previsto, con la mente dando vueltas por las horribles imágenes que había presenciado. Las puertas se cerraron una vez más, pero su terror solo creció cuando se dio cuenta de que el ascensor aún se movía. El descenso continuó, cada vez más profundo en lo desconocido. Diane se aferraba a la esperanza de que finalmente llegaría a su destino y escaparía de los horrores inexplicables que el ascensor había revelado. Pero a medida que el ascensor descendía cada vez más en la oscuridad, no hubo mensaje, moral ni resolución, solo el implacable descenso hacia la oscuridad.